Hola, espero que tengas un lindo día y antes de empezar el tema vamos a orar. Querido Jesús, gracias por tu amor, gracias porque podemos abrir en este momento tu palabra y podemos aprender más de ti. Ayúdanos a que podamos tener ese encuentro que necesitamos contigo. En el nombre de Jesús, amén. Antes de empezar con el tema de hoy, te quiero contar una historia. En 1631, en Londres, editaron una traducción de inglés de la Biblia, al inglés de la Biblia, pero se comieron una palabra. Exactamente en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 14. Y es una palabra muy pequeña, que solo tiene 2 letras, la palabra no. Así que el versículo quedó: cometerás adulterio. De inmediato las autoridades ordenaron perseguir los 1000 ejemplares que habían sido impresos incorrectamente para quemarlos. Bueno, casi 4 siglos después, todavía sobreviven 11 de las llamadas Biblias adúlteras. Una de ellas se puede contemplar en un museo de la Universidad Bautista de Houston, en Estados Unidos. Pero, bueno, sabéis que actualmente podemos encontrar un montón de traducciones, versiones de la Biblia y idiomas de los que menos imaginamos, y podemos estudiar la Biblia, las Escrituras, de una manera rápida y sencilla, dando un clic en alguna aplicación en internet. Hasta tenemos una traducción que se llama interlineal, que viene el versículo, si es del Antiguo Testamento, en hebreo, si es del Nuevo Testamento, en griego y en inglés o español. Y puedes saber cada palabra, qué es lo que significa, y saber gramaticalmente cómo está escrito. Así que no hay ninguna razón del tipo en que no tenemos al alcance la Biblia, porque actualmente la podemos encontrar. Y la pregunta de hoy es: ¿has leído las Escrituras? Está en Mateo capítulo 19. Dice así: cuando Jesús terminó de decir esas palabras, se alejó de Galilea y vino a la región de Judea, del otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y allí los sanó. Entonces se le acercaron algunos fariseos a tentarlo y le preguntaron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa? Él respondió: ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y mujer? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, ¿has leído las Escrituras? Es lo que Dios les dice. ¿Has leído que al principio no era así? Lo que dice que cómo era al principio. Sabemos que el grupo de personas que le estaba haciendo esta pregunta en el versículo 3 dice que eran los fariseos, que era un grupo que estudiaba la Biblia mucho y muy bien. Es como si actualmente a un anciano de la iglesia, a un diácono, a un grupo de teólogos, les hiciéramos preguntas de la Biblia. Pero ellos fueron educados con la Biblia desde pequeños. Eso era la gran diferencia. Ellos estaban educados para estudiarla completamente, para saberla. Su Biblia era el Antiguo Testamento. Y les hace esa pregunta: ¿es lícito al hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa?
esto ya para empezar, si solo se queda en es lícito al hombre divorciarse de su esposa, pues bueno, lo podríamos plantear y por qué, el sí o no, pero por cualquier causa es que hasta da gracia, ¿verdad? Pero bueno, esa fue la pregunta que le hicieron y dice que lo hicieron para tentarlo. Así que esta es la respuesta que Jesús les da es, ¿no habéis leído las Escrituras? ¿Has leído las Escrituras? Así que ellos no... Jesús les está diciendo claramente, ¿has leído las Escrituras? Está diciendo con un poco de ironía porque, a ver, eres fariseo. Por supuesto que has leído las Escrituras, es que creo que así es, porque para eso fuiste educado, para estudiarlas. Pero claro, este grupo de fariseos no buscaba una respuesta en Jesús, simplemente buscaban tentarlo. Y Jesús lo sabía. Así que ellos no preguntan por qué no lo saben, ellos preguntan por qué no quieren vivir conforme a lo que dicen las Escrituras. ¿Sabéis? A veces pasa eso en la actualidad, que sabemos lo que está escrito, pero no queremos practicarlo. O a veces creemos en una Biblia que está pasada de moda y no queremos que nos llegue al corazón y de verdad empiece una transformación cuando se lo pedimos. Recuerdo que hace unas semanas estábamos escuchando el repaso de la escuela sabática y el pastor Bullón contaba de una chica que estaba buscando su pareja, su novio, y bueno, ahí tenía dos opciones. Pues las opciones se las entregó al azar, por así decirlo, porque dijo, bueno, si es que esta persona aparece con una camiseta verde, pues me quedo con ella. O el que aparezca de los dos con la camiseta verde. Pero a veces buscamos respuestas al azar, en misticismos, cuando tenemos las respuestas a nuestras preguntas aquí en la Biblia, como ¿cuál es la mejor persona para casarme? O ¿qué es lo que debo hacer en esta situación? Si estoy frente a una situación difícil que no sé qué hacer, como estoy viendo que alguien está hiriendo a alguien, o está viendo robos, o están mintiendo, y yo tengo que decir la verdad, pero ¿qué voy a decir? Señor, si pasa esto, voy a decir esto. No, en la Biblia lo dice claramente, que tienes que decir la verdad, que no tienes que robar, que no tienes que adulterar, y que en todo eso no es porque esto le beneficia o le perjudica al Señor de alguna forma, porque igual Él te va a perdonar. Lo más difícil es que tú te perdones a ti mismo, y lo está haciendo para cuidarte. Y bueno, el problema también de los fariseos es que, como actualmente, si leemos las Escrituras, a veces no las leemos para alimentarnos y crecer, las leemos como para dedicárselas a otra persona. Leemos, hay que tener paciencia. Pues este versículo le va a ir bien a tal persona, así que se lo envío. Hay que perdonar. Pues esta persona no perdona. Esta persona debería leer este versículo. Entonces, de repente, leemos las Escrituras para estar juzgando a los demás y no para que nos entre a nosotros, nos haga una conversión a nosotros. Así que la mejor forma de leer la Biblia es, primero, para qué beneficio me trae a mí, qué es lo que me está diciendo a mí las Escrituras. Podemos pensar que la clave de seguir a Jesús es aprender más. Y es verdad. Si tú estás empezando, si recién conociste a Jesús y no has leído las Escrituras, no las sabes, pues es el momento. Ahora es cuando debes de comenzar a leerla, a estudiarla. Pero, ¿qué pasa? Que algunas veces, pues, habemos muchos que llevamos muchísimos años en la iglesia, pero no en las Escrituras. No la leemos. Tenemos obesidad de información también, a veces pasa, porque las comemos, pero no las digerimos, no las saboreamos, sino que solo leemos porque nos han dicho el reto de hacer el estudio bíblico de todo el año bíblico. Entonces,
me lo leo todo y me toca hoy un capítulo de este, un capítulo del otro capítulo de este libro y me lo leo todo, pero no lo saboreo. Entonces es mejor calmarse, pausar y leer una pequeña palabra, quizás un versículo, pero estudiarlo profundamente, quedarse con él, repasarlo durante el día, pero no tragar las escrituras y simplemente sufrir de esa obesidad de información. ¿Sabéis que en Estados Unidos es el país que se dedica a las encuestas y a las estadísticas? Y hay una estadística muy interesante que ha salido, ya se la sabía hace mucho, pero ahora tenemos como una encuesta que de verdad dice que esto es así, que habla sobre los cristianos que asisten a la Biblia regularmente. Me refiero a por lo menos 2-3 veces al mes a la iglesia, una vez a la semana a la iglesia. Van, asisten, participan en la iglesia, pero leen las escrituras. Entonces, esta encuesta estaba haciendo cuántas veces estudias la Biblia a la semana, cuántas veces vas a la iglesia. Y la conclusión fue que del 100% de los encuestados, más de la mitad no estudiaba la Biblia para nada. Asistía a la iglesia una vez por semana o regularmente, pero no estudiaba las escrituras todos los días. Y de la otra parte, por ejemplo, el 40% que sobraba, pues el 20% estudiaba 1 o 2 veces por semana. Y pensaban que el momento en el que iban a la iglesia pues era su conexión con Dios, el momento en el que tenían que recibir la palabra de Dios. Pero así como no comemos una sola vez a la semana nuestra comida material, el sábado no es cuando comemos para toda la semana, pues espiritualmente es igual. El sábado o un día a la semana no es cuando debemos comer para toda la semana y ya no volver a abrir las escrituras. Así que la pregunta de Jesús para ti y para mí hoy es: ¿has leído las escrituras? La pregunta nos recuerda ese gran obsequio que tenemos seguramente todos, si no es la Biblia física, pues la Biblia en el móvil, pero todos tenemos al alcance este regalo tan bonito, donde el Señor inspiró a 40 escritores para que pudieran dejarnos este regalo, esta carta de amor, donde desde Génesis y Apocalipsis tienen una unidad, aunque fueron escritos con 1500 años de diferencia, pero todo tiene algo que ver, todo está relacionado con el plan de salvación, la salvación para ti y para mí. Así que no tenemos que adivinar cuál es la voluntad de Dios. Lo que tenemos que hacer es estudiar nuestra Biblia y así poder mirar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes? Jesús lo sabía muy bien, porque ya había pasado esto también con Satanás. Él pues aprovechó que Jesús estaba ayunando y se acercó para tentarlo. Y en la descripción de las tentaciones podemos ver que Jesús respondía con las escrituras, pero Satanás también lo hacía, pero con mitad verdad, mitad mentira. Así que tenemos que tener mucho cuidado también en cómo leemos nuestra Biblia y fijarnos bien que no vayamos a estar leyendo una de estas Biblias adúlteras. Biblias que se han comido alguna parte, han olvidado algún trozo y que distorsionan todo lo que nos quiere decir la Biblia. Tenemos que leer la Biblia desde una perspectiva total, no solo un versículo aislado. Me refiero para ver que todo concuerda, que no se contradice. Así que cuando leemos, cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que tener muy en cuenta esto, porque quizás por solo estar escuchando a otros,
estén vendiéndonos mitad verdad y mitad mentira. Así que leamos para que podamos responder como Jesús hizo, citando las Escrituras. Y es más, Él nos recuerda que no solo de pan viviremos, pero sí de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y es que el discipulado es así. El discipulado tiene la tendencia de producir acción y no quedarse quieto, estar en movimiento. Cuando llegamos a las Escrituras debemos preguntarnos dos cosas. La primera, ¿qué es lo que la palabra de Dios verdaderamente dice? Porque como antes habíamos dicho, nos podemos encontrar con mentiras y verdades mezcladas, escondidas, y eso pues no quiere Dios para nosotros. Lo que en realidad quiere es que veamos toda la verdad y lo que en realidad Él nos quiere decir. Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que haré con la palabra de Dios? Porque ¿de qué sirve? De que yo sepa todos los libros de la Biblia, que sepa muy bien la historia de David, de Moisés, de Rebeca, de Ana, y me sé toda la Biblia, el padre de tal, el hijo, el nieto, el abuelo, y me sé todo de la Biblia, pero me quedo con ello así, y ya está. Y yo me sé muy bien la Biblia, pero ponerla en práctica, actualizarla, decir, ¿esto en qué me va a ayudar a mí ahora, en lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que Dios quiere que sepa? Lo que verdaderamente quiere el Señor que yo me quede con ello. Preguntamos esto porque a veces creemos cosas que en realidad Dios nunca dice. Así que tenemos que tener en mente esto. ¿Qué es lo que me motiva a hacer? Claro, si yo leo, yo puedo hacer, pero si no leo, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Así que, ¿qué haré con la palabra de Dios? Si nos leemos y nos adentramos a la palabra de Dios y estamos listos para aprender, también tenemos que estar listos para obedecer. Porque el escuchar bíblico, como ya os había dicho alguna vez, no es solo de oídas, sino de oír y acción, obedecerle. Confiando que lo que el Señor dice será para nuestro bien. Creer así como cada uno de los ejemplos bíblicos que nos dejan las Escrituras. A veces solo nos fijamos en los errores de los personajes bíblicos y claro, tendemos a solo quedarnos con lo malo. Pero no, por algo están escritos. A veces nos enseñan su fidelidad a Dios y a veces tenemos que aprender que ese camino no era el correcto y no debemos ir por allí. Así que cuando Jesús dijo esto, habéis leído las Escrituras y los llevó al principio. El principio, antes de el pecado, antes de que Satanás entrara en contacto con Eva, podemos ver muchas enseñanzas de cómo es Dios, de cómo se relaciona con el ser humano, de cómo el hombre y la mujer fueron creados iguales, y muchas enseñanzas del amor de Dios, de cómo es Él y cómo quiere que nosotros vivamos. Así que no te quedes con el ejemplo de otros, quédate con el ejemplo que vemos del amor de Dios en las Escrituras. Algunas veces lo que pasa también es que nos fijamos en lo que dice o lo que hizo tal persona en tal situación. Cada situación es diferente para cada uno de nosotros y por ello debemos pedirle sabiduría a Dios, porque mi realidad no es igual a tu realidad. Y aunque pasemos por las mismas dificultades, mi acción hacia ello no puede ser la misma que tú tienes. Así que cada uno debe pedirle a Dios y decirle cuál es la respuesta. Claro, siempre con nuestros principios bíblicos que están ya escritos,
Aquí podemos encontrarlos. A veces cuando estamos con dudas de algo, encontramos respuestas que Dios inspira a otras personas para que nos ayuden a solucionar el problema. Y a veces es simplemente un comentario que nos hace el clic en nuestra mente y decimos, esto es de Dios, porque era justamente lo que necesitaba hoy. Así que pídele a Dios cada día que te ayude a encontrar las respuestas de tus problemas, de tus dificultades, de tus dudas en la palabra de Dios, siempre. Para que puedas decir, como Jesús dijo, escrito está. En cada situación que estés viviendo, puedas contestar, escrito está. Y así, con ese escrito está, Jesús se puso de rodillas, adoró a Dios y le dijo a Satanás que se vaya. Y Satanás se tuvo que ir. Hay un versículo en la Biblia que está en Mateo 24, 35, que no debemos olvidar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. La mentira nunca será buena. Matar a alguien nunca será bueno. Dejar de perdonar nunca será bueno. Tenemos que seguir perdonando y eso es lo que el Señor quiere. Quiere que sigamos diciendo la verdad. Eso es lo que el Señor quiere. Y así, en todas las verdades que podamos encontrar en su libro, podemos ver cuál es la voluntad de Dios. Así que no debes de ir a misticismos pensando que quizás, como algunos lo hacen, pidiendo señales, cuando aquí está la gran señal. La voluntad de Dios está aquí, búscala. ¿Has leído hoy las Escrituras? Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, por tu bondad y porque podemos aprender cada día más de ti. Sabemos que a veces es difícil saber tu voluntad, pero con oración la podemos encontrar. Ayúdanos a poder encontrarte cada día. Háblanos, Señor, y ayúdanos a abrir nuestros oídos para escucharte, para poder verte. Estamos agradecidos porque cada día aprendemos más de ti. Cada una de tus palabras no eran porque sí, tenían una razón. Ayúdanos, Señor, a que te sigamos a ti, que podamos seguir tu ejemplo y no la de los fariseos. Que con lo poco que sabemos, entendemos y escuchamos de tu palabra, podamos vivirlas y podamos, Señor, ser un ejemplo para los demás y que así muchos vayan hacia ti. Perdona, Señor, que somos pecadores y a veces te dejamos y no estudiamos las Escrituras. Ayúdanos para que tengamos esa voluntad y ese hábito de cada día abrir tu palabra, así como tenemos cada día ganas de comer ese pan material que tú nos das. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.